Buenas noches. La DG ha cerrado los 2 primeros meses del año con un desfase entre ingresos y gastos de 81 millones, el doble que en el mismo periodo del año anterior y el 25% del total que puede asumir en este año, en 2014, según los datos del Ministerio de Hacienda. Analizaremos con nuestros invitados estos cálculos y hablaremos además de los desfases e irregularidades que sigue revelando el informe de la Cámara de Cuentas en ayuntamientos, comarcas y diputaciones. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Julio Calvo, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Marina Sevilla del PAR. Marina, buenas noches. Hola a todos. Vamos a comenzar hablando de ese déficit en la DGA. Decíamos que ha comenzado el año en estos 2 primeros meses con un 81 millones de desfase entre ingresos y gastos. Es una cantidad que es el doble que la que había el año pasado para estas mismas fechas y una cuarta parte del total del déficit que se le permite a nuestra comunidad para este año. Marina, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estos desfases en estos 2 primeros meses del año? Bueno, sustancialmente porque ha habido menos ingresos en estos 2 primeros meses que lo que hubo en los ingresos del año pasado, pero bueno, de cualquier manera yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad, hay que enmarcar el dato como un dato provisional en un contexto donde queda muchísimo ejercicio presupuestario por delante. Quedan 10 meses, no es ni mucho menos un dato concluyente o significativo que nos haga pensar que el objetivo de déficit de la comunidad autónoma no se va a cumplir. Yo me sumo a las palabras, a las fuentes del Departamento de Hacienda que han marcado que efectivamente tomemos ese dato pues con ese carácter de provisionalidad, porque si no nos puede inducir a errores que no reflejan la realidad. Y de cualquier manera, pues hay que reiterar que tanto el Departamento de Hacienda como el equipo de gobierno en su conjunto, también las direcciones generales y el departamento liderado por el Partido Aragonés, pues están haciendo esfuerzos importantes para devolver a Aragón a la senda del crecimiento y de la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria, que es bueno, pues lo que nos está exigiendo la Unión Europea, lo que nos está exigiendo el Estado, y que efectivamente pues conlleva que tengamos que ser muy rigurosos, seguir haciendo esfuerzos, pero bueno, somos relativamente optimistas en el sentido de que efectivamente, como ha dicho el consejero Campoy, este objetivo trabajamos para que se cumpla y creemos que se va a cumplir. Y dicho esto, pues también visibilizar una cuestión, y es que cuando vemos que hay comunidades autónomas que están
financiación, pues también eso hay que traducirlo en qué pasa en nuestras casas. Cuando hay comunidades autónomas que piden más financiación y se le da, pues quiere decir que hay otras que obtienen menos financiación y van a tener más problemas para cumplir esos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Partido de Aragonés siempre ha considerado que el sistema de financiación autonómico en cuanto a Aragón está muy perjudicado porque no se tienen muy en cuenta las condiciones de nuestra comunidad autónoma. Esa escasa densidad de población, el 3% de población en un 10% del territorio. Creemos que llevar servicios básicos a estos 731 municipios, que son la realidad demográfica y territorial de Aragón, pues es muy complicado y es muy costoso. Y en ese sentido, obtener mejoras en el sistema de financiación autonómica, atendiendo que el Estado atienda esos criterios de despoblación y esos criterios de territorio son muy importantes. Y cuanta mejor financiación tenga la comunidad autónoma, menores inconvenientes habrá para crear políticas de empleo y, por ejemplo, pues para cumplir el déficit público, el tema del déficit. Julio, ¿cómo ves tú? Sí, ¿Cómo valoras estos datos? Visto desde fuera, yo evidentemente no puedo tener una visión tan precisa como la que pueda tener Marina desde el gobierno de Aragón. Pero visto desde fuera, sí señalar que efectivamente la disminución, el incremento del déficit se ha debido fundamentalmente a una disminución de los ingresos que han disminuido sensiblemente con respecto a los del año pasado. Y lo que sí que me interesa señalar, lo que hemos leído, es que el ejercicio de disciplina presupuestaria que se está haciendo por parte del gobierno de Aragón ha llevado a que efectivamente los gastos generales hayan disminuido también. Lo que sí que es cierto es que han aumentado los gastos derivados del pago de la deuda pendiente de ejercicios anteriores. Yo simplemente pienso que esto lo que demuestra es que hay que continuar en la senda de la disciplina presupuestaria y de los ajustes, o por lo menos desde luego ser muy rigurosos en el gasto para evitar que se nos desbanden las cuentas. Pascual, ¿crees que puede crear una tendencia a estos datos del déficit para este año o que hay tiempo para reajustar todo? Bueno, al final los cortes presupuestarios que se producen a final de año no dejan de ser artificios contables, es decir, cerramos el ejercicio cuando lo cerramos y en otros países lo cierran en abril. Aquí la cuestión es también la tendencia, ¿no? Y yo creo que más que la noticia en sí de lo que se ha producido en los 2 primeros meses del año, que efectivamente puede responder a una situación incluso coyuntural respecto a la cuestión de los ingresos, cuestión que habrá que analizar, porque la comunidad autónoma también tiene mecanismos para generar más ingresos a través de su política impositiva, a la cual parece que las comunidades
pues cuestiones como los impuestos de sucesiones, como determinados tipos impositivos que en Aragón no se han puesto en marcha, etcétera, ¿no? Porque lo cierto es que la Administración Autonómica es responsable de buena parte del gasto que se identifica como gasto social, tiene una serie de dificultades para tomar medidas para controlar ese gasto social sin que afecte directamente a los ciudadanos, pero mientras tanto efectivamente los ingresos se han venido reduciendo además sustancialmente en los últimos años, pues por culpa de la crisis, ¿no? Por tanto, hace falta un ejercicio mucho más global, ¿no? Porque en el fondo no es cuestión de ver si cumplimos en diciembre o cumplimos en enero o dejamos de presentar las facturas en diciembre para presentarlas en enero y así son del ejercicio contable siguiente. O sea, esto no deja de ser un artificio que se produce en muchos ámbitos de la administración pública. Aquí la cuestión es que teníamos una administración pública que de alguna manera respondía a unos ciertos escenarios de higiene presupuestaria y con un nivel de deuda bastante aceptable para lo que son otras administraciones también de carácter autonómico, y en estos momentos esa situación se ha deteriorado de forma llamativa y es difícil mantener esa situación sin que empiece a generar problemas para empezar, para garantizar la financiación de la propia comunidad autónoma y la propia autonomía de gestión de la comunidad autónoma. Pero bueno, aún no conocemos ese plan económico financiero, ¿no? Para regular esta situación que decía. Pues no lo conocemos todavía, pero sí que existe ese compromiso de tenerlo en el mes de junio y puedo, como miembro, bueno, pues como formo parte de esos segundos cuadros medios de este equipo de gobierno, pues puedo decir que estamos trabajando y estamos trabajando a fondo, pero sobre todo con unas líneas rojas que no vamos a cruzar como consecuencia de, bueno, pues la voluntad política manifestada en distintos foros, tanto por el Partido Popular como por el partido al que represento, por el Partido Aragonés. Y es que no vamos a desarrollar ajustes ni en políticas activas de empleo ni en prestaciones sociales. O sea, todo eso son las líneas rojas. Entonces, bueno, lo cierto es que es un tema complicado. Hay que tener en cuenta que esto es como una casa y como la gestión de una familia, pero una familia muy grande. Para que nos hagamos a la idea, solamente en gasto farmacéutico tenemos 25 millones de euros. 25 millones de euros al mes. Y lo cierto es que los ingresos están cayendo y esa es una realidad. Entonces, aquí no estamos hablando de recortes. Aquí no hay recortes porque no podemos recortar cuando no hay ingresos. Si hubiera ingresos y se quiere gastar menos, se recorta. El problema es que aquí no hay ingresos. Entonces, los esfuerzos son importantes. Yo como
en ese sentido, pues ajustes o cambios de presupuestos que iban a ir destinados a cuestiones de política energética, pues que probablemente tienen que ir a otros ámbitos, pues sobre todo pues a hacer de colchón a la hora de desarrollar pues políticas de servicios sociales o políticas de generación de empleo. Entonces, me consta que estamos trabajando, vamos a tener ese marco de confianza. Yo estoy convencida de que para el equipo de gobierno y para sus consejeros en su conjunto, volver a la senda de la consolidación fiscal y a la estabilidad presupuestaria es fundamental, axial, es el compromiso político de todos y bueno, pues todos en la medida pues tenemos que contribuir. Indudablemente esto tiene consecuencias y es cierto que los ciudadanos pues también están haciendo un esfuerzo importante en este sentido. El gobierno de España decía hoy que ha reducido su previsión de déficit público al 5,5% del PIB en lugar del 5,8%. ¿Esto cómo nos afecta? ¿Va a afectar a las comunidades autónomas? ¿Se verá reflejado? ¿De qué manera, Julio? Yo no pienso que en principio el gobierno vaya a variar las previsiones o las exigencias de déficit que tiene ya impuestas o que ha fijado para las comunidades autónomas. Sí que me interesa señalar un dato. La desviación o el incremento del déficit en Aragón ha sido efectivamente de un 0,25% cuando tenemos fijado para el conjunto del ejercicio el 1% del PIB aragonés. Sin embargo, sí que me interesa señalar que la media autonómica en estos dos primeros meses del año, los que se han reflejado, de los que conocemos los datos, supera a esta cantidad y están en el 0,26%. El país de los ciegos somos el... Sí, efectivamente, aunque sirve efectivamente. Consuelo de todos. Efectivamente, sirve de poco consuelo. Sirve de poco consuelo. Lo que quiero señalar simplemente que es que no somos una excepción dentro del conjunto de las comunidades autónomas, sino que estamos ligerísimamente mejor incluso que la media de todas ellas. No es consuelo, no debería serlo, no nos debería consolar. Y lo que sí que me interesa señalar respecto a las políticas impositivas, que podría ser una de las medidas para superar, digamos, estos bajos ingresos que estamos sufriendo. Hombre, las políticas impositivas desde luego no se pueden cambiar de un mes para otro. Es decir, como hemos tenido unos exacto, no. Pero sí que me interesa hacerse un escenario de ingresos y de gastos. Correcto. Y para todas las legislaturas. Correcto. Lo que pasa es que ahora mismo yo tengo mis dudas de que un incremento de la presión impositiva, de la presión fiscal sobre los ciudadanos fuera en el escenario económico en el que estamos en la actualidad. Yo no creo que fuera la solución
para este déficit de nuestra comunidad, de nuestra administración. Igual no tiene que ser sobre los ciudadanos directamente, el incremento de la... Yo más bien creo que lo que hay que hacer evidentemente es mantener la presión sobre los gastos. Pascual y a Marina. No, yo creo que este tema está cerrado, es decir, yo creo que es que en estas cuestiones lo peor que se puede hacer es ver las cosas desde el punto de vista coyuntural, y la noticia efectivamente responde a una foto que es noticia, pero que tiene un componente muy coyuntural. El problema es que durante esta legislatura, y evidentemente porque se está viviendo en una época de crisis económica, quiero decir que tampoco esto tiene que ver necesariamente con políticas meramente ideológicas, pero durante esta legislatura hay un escenario muy serio que afecta efectivamente a la capacidad de ingresar de todas las administraciones de este país, y nos ha hecho un ejercicio de revisar. Ahora el gobierno central quiere hacer un cambio y una revisión de su política fiscal, pero nos ha hecho un ejercicio serio de decidir cuánto dinero necesitamos para financiar lo que es imprescindible y, por tanto, y de dónde lo vamos a obtener. Y en un escenario en el que las empresas generan menos actividad económica y, por tanto, pagan menos impuestos, los ciudadanos ven cómo disminuyen sus ingresos y, por tanto, pagan menos impuestos, lo normal es esto. Y además lo normal es que lo viva la administración pública con un decalaje de un año y medio aproximadamente, que es cuando empieza a notar con toda claridad el impacto de la crisis que sienten los demás, ¿no? Marina, para terminar. Bueno, para terminar, simplemente recordar que el gobierno de Aragón no ha hecho medidas de incremento de la presión fiscal en lo que son los impuestos correspondientes a la comunidad autónoma, tampoco otras medidas como que sí que han utilizado otras comunidades autónomas, como impuestos a los hidrocarburos. Estamos centrándonos en el control del gasto, y yo creo que hay que tener confianza y que, bueno, que volveremos a tener esa estabilidad presupuestaria en la que estamos trabajando, seguro. Bueno, esperemos que realmente suceda así. Nosotros vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de ese informe de la Cámara de Cuentas que sigue revelando datos e irregularidades en la gestión no solamente del Ayuntamiento de Zaragoza, sino también de otros ayuntamientos, diputaciones y comarcas. En concreto dice que el 10% de estas instituciones no han rendido cuentas en 2012 y que 23 de ellas no lo han hecho nunca. Julio, ¿qué valoración haces de estos datos, también del Ayuntamiento de Zaragoza, que supongo que es lo que más conoces? Evidentemente el que más conozco es el del Ayuntamiento de Zaragoza, y para nosotros fue una sorpresa relativa el conocimiento de los datos que publicó el Heraldo el pasado domingo. Creo que fue efectivamente el domingo, sí. Y la verdad es que sorprende, digo relativamente, porque muchas de las irregularidades que viene denunciando son irregularidades que nosotros también
años de legislatura, la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, las irregularidades que hemos detectado en subvenciones, contratos, etcétera, etcétera, pues más o menos son las que reflejan el informe de la Cámara de Cuentas. Sí que sorprende un dato, sorprende por su desmesura, que es el volumen del agujero contable que ha detectado provisionalmente la Cámara de Cuentas. Estamos hablando de 355 millones de desfase, que es más de la mitad del presupuesto del ayuntamiento. Es decir, hay un agujero contable que afecta más de la mitad del presupuesto de nuestro ayuntamiento. Como digo, es un dato pavoroso. Pero desde otro punto de vista, si este es un problema económico, yo creo que trasluce también los datos que hemos venido conociendo, traslucen otra serie de problemas que a mí me parecen igualmente preocupantes desde el punto de vista de la transparencia, la falta de datos que se queja el propio informe de la Cámara de Cuentas, de la falta de datos que le ha suministrado el ayuntamiento, y me parece un dato gravísimo. Y de la misma forma me parece gravísimo toda la colección de irregularidades que se señala en las distintas áreas del gobierno municipal, porque, como digo, si aquello era un problema económico, si eso es un problema económico, y lo es, y muy grave, esto desde luego refleja un déficit democrático y de transparencia en el funcionamiento de la institución más próxima a los ciudadanos, como es el ayuntamiento en este caso. Se debe aclarar todo, ¿no? El gobierno municipal ya ha dicho que se creará una comisión técnica para aclarar estas irregularidades. Yo es que a mí lo que más me sorprende de toda esta noticia es que se haya filtrado un informe provisional enviado a una administración para que sea sometido a aclaraciones, cuando yo, que he estado en algún momento determinado en el ámbito de una administración pública, cuando has recibido un informe de un tribunal de cuentas que además normalmente llegaban con 5 años y 6 años de retraso respecto a la fiscalización de los presupuestos. Los del Tribunal de Cuentas. Sí, la Cámara está trabajando con sí, es que de eso quería hablar precisamente, ¿no? Pues cuando llegaban informes con tamaño retraso, normalmente lo que tenías que hacer es aclarar documentalmente buena parte de la información, y con ello muchas veces quedaba el asunto claramente pues explicado, ¿no? Entonces, a mí esta publicación de un informe provisional que una Cámara de Cuentas creada en esta comunidad autónoma a raíz del último Estatuto de Autonomía, asumiendo funciones que tiene ya el Tribunal de Cuentas del Gobierno, vamos, vinculado a la Administración Central del Estado, sin que, por cierto, se pueda dejar ninguna transferencia ni de funcionarios ni de recursos. Normalmente hablamos de duplicidades en esta mesa. Tiene que hacer un trabajo en el que la filtración de un informe provisional supone poner en cuestión
esa propia Cámara de Cuentas, no solo el de la Administración, sino también de los interventores de la Administración correspondiente, del Gobierno de Aragón, que fiscaliza las cuentas de todos los ayuntamientos, y del Ministerio de Hacienda. Entonces, yo sinceramente, si de verdad es cierto que hay un desfase presupuestario de más de la mitad del presupuesto de Zaragoza, que dimita el ministro de Hacienda, el que estaba y el que pueda estar, que dimita la mitad del Gobierno de Aragón y, por supuesto, de su Departamento de Economía y Hacienda, porque no puede ser. Entonces, se aprobó por el Gobierno de Aragón y por el Ministerio de Hacienda, no claro, esas... claro. Entonces, a ver, yo sinceramente creo que detrás de todo esto hay una actuación, y yo entiendo, lógica desde el punto de vista de interés político por parte del Partido Popular, pero yo creo que también habría que tener cuidado respecto al momento en el que se está cuestionando un informe que debería de estar únicamente sometido a criterio, sobre todo técnico, por parte de la propia Administración, que es lo que se hace en el ámbito del Gobierno de Aragón. Seguro que tienen ya algún informe por parte también de la Cámara de Cuentas, tratando de aclarar determinados conceptos de presupuestos anteriores. Y si se filtrara todo eso a la prensa, convirtiendo en una especie de puesta en cuestión completa de toda la gestión económica, evidentemente, bueno, pues esto sería otra vez la revolución. Marina. Quiero señalar, por si acaso, Sí. no, es que no sé, por la referencia al Partido Popular, que nosotros no hemos filtrado el informe. Nosotros no hemos filtrado el informe. Nos estamos, evidentemente, eso es lo que estamos haciendo eco, porque desde luego los datos que se han revelado, vamos, sería absurdo que por nuestra parte, conociendo la gravedad de los hechos que se están denunciando ante la opinión pública, ni siquiera diéramos nuestra opinión. La estamos dando, y es que nos parecen extremadamente graves. Debemos darlos, creo. Vamos a dejar a Marina que intervenga en esta vuelta. Bueno, vamos a ver, yo creo que independientemente del asunto de la filtración, que puedo compartir, bueno, pues que es un informe provisional y que quedan cosas por aclarar, pero independientemente de eso, el fondo del informe es muy contundente, o sea, es pavoroso, es apabullante, y cuando menos necesita una respuesta y una aclaración urgente, rápida, transparente, en la medida que se pueda, porque estamos hablando de muchísimo agujero contable bastante relevante, bueno, en la quinta ciudad de España. Entonces, indudablemente es un tema que, aparte de que se ha podido, de su provisionalidad, requiere respuestas inmediatas. Dicho esto, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas no es ningún tribunal, es un órgano que contribuye a una segunda fiscalización, porque hay unas primeras fiscalizaciones en el seno
del Estado, y en ocasiones, bueno, pues hemos tenido discrepancias importantes, algunas veces se han resuelto, otras no, y bueno, pues hay que también tratar las cosas en el ámbito de la normalidad. Ahora, eso sí, con un agujero contable de las magnitudes que se están poniendo encima de la mesa, pues creo que requiere una respuesta muy rápida. También es cierto que la propia Cámara de Cuentas dice: es que no nos han pasado documentación. Bueno, pues es que igual es el momento ahora en el que el ayuntamiento pues pase toda la documentación necesaria para que se haga esa evaluación. De cualquier manera, yo creo que no hay que mirar más allá del papel que está desarrollando la Cámara de Cuentas respecto a la fiscalización que han hecho en otras entidades locales, y salvo la posición tan llamativa del Ayuntamiento de Zaragoza, pues hay cuestiones también positivas en el resto de administraciones locales. Aquí tenemos 731 municipios muy pequeños, y yo creo que, bueno, a grandes rasgos han pasado con nota esta situación que es complicada en la gestión cotidiana de los diferentes municipios, porque estamos hablando de gente que no cobra, o sea, de equipos de gobierno que no cobran un duro a la hora de desarrollar su función pública, y de municipios muy pequeños, y de municipios, bueno, pues que no tienen las herramientas y el poderío administrativo y técnico que tienen otros ayuntamientos más relevantes. Significativo es que efectivamente ha habido un aumento de la presión fiscal de las entidades locales sobre los ciudadanos, y además una caída generalizada del gasto por habitante, para que se visibilice, y yo creo que visibiliza ese esfuerzo que están haciendo los ciudadanos aragoneses para salir también, para que soportan los problemas de esta crisis económica, como también es muy concluyente el visibilizar cómo el gasto en servicios por habitante es mayor cuanto más pequeño es el municipio. Yo creo que es un buen documento para aportar al Ministerio, y que tenga en cuenta que efectivamente a mayor población más barato es prestar un servicio público, y a menor población más costoso. Yo creo que es un buen documento para que en esos consejos de política fiscal se tenga en cuenta de que, bueno, que hay que tener en cuenta que es más fácil prestar servicios en la Comunidad de Madrid o de Murcia que en una comunidad autónoma como la nuestra. Bueno, seguiremos conociendo datos de ese informe, pero sí que me gustaría, antes de terminar, valorar otra noticia que también ha dado que hablar hoy. Ayer el PSOE acusó a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría de cobrar sobre sueldos, en concreto 600.000 euros en sobresueldos, algo que enfadó a Sáez de Santamaría en el Congreso, y tuvo pues en los pasillos con los periodistas unas
reflejo ese enfado. ¿Qué valoración haces, Pascual, de esas acusaciones y también pues, de lo que pasó ayer en el Congreso? Pues que ya que Julio además aludía a la necesidad de transparencia y de ser claros y de acometer los problemas de frente, bueno, pues yo creo que el Partido Popular está sufriendo las consecuencias de no haberlo hecho con el caso Bárcenas, fundamentalmente, ¿no? Con un tesorero que ha gestionado fondos dentro del Partido Popular y que ha convertido las cuentas del Partido Popular en cuentas sospechosas, en el que no se ha aclarado ninguna circunstancia y en el que efectivamente se ha constatado, y así, además, lo ha dicho el Partido Popular, que una parte de los miembros de la cúpula política del partido estaba cobrando, bueno, pues la han llamado varias veces, de varias formas, pero al final son sobresueldos, ¿no? Son sueldos complementarios al que recibían por su cargo de carácter político, ¿no? En determinados ámbitos. Esto puede ser más o menos cuestionable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, pero lo que es cierto es que ante esa realidad, ayer a la vicepresidenta, que además yo creo que precisamente probablemente su irritación tiene mucho que ver con que poco tiene que ver con ese escenario que ella luego se ha encontrado en el partido, respondió diciendo que ya no había recibido un sobre en su vida con un adjetivo añadido, pero es que aquí nadie se le ha acusado de recibir un sobre en dinero B. El problema es que las cuentas del Partido Popular están en cuestión, qué parte de las cuentas es A y qué parte es B, y por tanto qué parte de ese sobresueldo que se está pagando a algunas de sus miembros procedía de ingresos regulares que tienen los partidos políticos por sus cuotas, por las subvenciones que reciben del Estado, etcétera, etcétera, y qué parte podía provenir de esos fondos que gestionaba el que ahora parecía que lo hacía todo él solo y sin que se lo contara a nadie. Julio. Bien, a mí, desde luego, la actuación que vimos ayer en el Congreso me pareció lamentable, porque desde luego, independientemente de todas estas cuestiones que ha señalado Pascual, lo que no puede hacerse, como hizo Soraya Rodríguez ayer, es lanzar una imputación absolutamente infundada, porque ni ella misma, cuando se le preguntó en el pasillo del Congreso, fue capaz sino de balbucear unas explicaciones como que lo he leído o me lo han dicho o lo he oído por ahí. La pública de prensa desde febrero pasado. Es que no, me refiero los sobresueldos de Soraya Sáenz de Santa María, digo, cuando se refirió a Soraya Sáenz de Santa María y le dijo que usted está cobrando, y dijo, ¿puede usted documentarlo de alguna manera? ¿De dónde ha sacado esa información? No dio ninguna explicación. La explicación, vamos, la intervención de Soraya Rodríguez cuando le preguntaron en los pasillos del Congreso fue, como digo, patética. Cuando dijo, es que lo he leído por allí, lo
menos no se puede formular una acusación tan grave Vamos a sin ver, un Partido respaldo Popular ha documental pagado y sobre sin sus datos. sueldos a miembros de sus partidos, ¿sí No o nos no? da tiempo Bien. y Marina, Ya está. para terminar, Pues ya está. Sí. Pues Marina, eso para está terminar, pagado. Yo entiendo que bueno, fue una acusación hecha con mucha ligereza sobre la persona concreta, pero lo cierto es que con la misma ligereza que el Partido Popular ha respondido a este tema con relación a los sobresueldos. Entonces yo lo lamento porque probablemente la vicepresidenta pues no se lo merecía y no debemos de meter este tono en la vida política y acusar pues así como quien no quiere la cosa, porque son temas muy serios, pero con la misma seriedad deberían haber tratado los miembros del Partido Popular el tema de los sobresueldos y de dónde provienen y Pero menudo Marina, marrón lo que tienen no puede con el hacerse, tema lo que no Bárcenas. puede hacerse Yo es solamente lanzar de acuerdo con el tema particular, nada. pero Bárcenas fuera la mano derecha de Rajoy y tenía más de 18 millones de euros en Suiza. Y todavía eso no está explicado Bueno, por el Partido nos Popular. tenemos Y que de ir esos porque barros vienen se estos ha lodos. acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, les dejamos con el Conecta con la provincia, que nos lleva en esta ocasión a Ambel, y después Tribuna Abierta, ese programa de debate en el que se va a analizar en concreto las encuestas que el Heraldo de Aragón publicó hace unos días de cara a las elecciones, a esa intención de voto para las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. No se lo pierdan. Nosotros